El derecho no existe. El derecho es la intuición que todos los seres tienen de imaginar un orden. Cada cultura desarrolla esta intuición en el mismo espacio, nuestro planeta Tierra, y en el mismo tiempo, el tiempo presente. Lo jurídico no es sino la manifestación de esta intuición. Tal y como lo afirmó Jorge González Galván en esta maravillosa cita, el sistema consuetudinario mesoamericano concibió a lo jurídico a partir de la organización social, observando en ella la conducta de sus miembros, siempre en comunión con sus fuerzas naturales, todas transmitidas fundamentalmente de manera oral. El derecho consuetudinario de los pueblos mesoamericanos era una parte integral de la estructura social y cultural de los pueblos, de tal modo que se constituyó como un elemento básico de la identidad étnica de cada comunidad. Respecto a la importancia de esta cualidad, he de citar a Rodolfo Stavenhagen, quien afirma que si un pueblo pierde la vigencia de su derecho tradicional, ha perdido también una parte esencial de su identidad étnica, de su identidad como pueblo, aun cuando conserve características no menos importantes para su identidad. ¿Te das cuenta de lo trascendente que es para cada comunidad, para cada pueblo en la tierra, este conjunto de costumbres, tradiciones, lecturas de la realidad? Las culturas mesoamericanas mantuvieron un fuerte vínculo entre sus leyes, su historia, sus valores, sus creencias y sus distintos ámbitos de pensamiento. Esta coherencia parece traducirse en una estructura geométrica, la cual operó de manera en que la conducta de los individuos, las fuerzas divinas, los recursos de la Tierra y el universo debían estar en armonía. La lógica de los pueblos indígenas se materializó, por ejemplo, en las ruedas calendáricas. Seguramente has visto la rueda, la rueda que está en el Museo de Antropología e Historia, el calendario solar de los mexicas. Y en estas ruedas calendáricas se analizaba, se advertía, a partir de observaciones exhaustivas, que existían ciertos acontecimientos que, pese a ser singularizados, eran parte de una reiteración perfecta y, como afirmaría más tarde Alfredo López Austin, una reiteración obsesiva. Quizá esto te recuerda un poco lo que decía Mark Twain: la historia no se repite, pero rima. Más o menos lo que veían los pueblos mesoamericanos, esta continua sucesión de hechos que eran similares entre sí. Se puede afirmar entonces que las normas indígenas basadas en un sistema consuetudinario tuvieron y tienen un carácter informal, ya que en ellas los legados culturales y tradicionales constituyen la fuente más importante, más poderosa, además de ser manifestados oralmente. En, en el análisis, esta informalidad no es ajena a los pueblos originarios más antiguos, pues tal como también lo dijo en su momento María Luisa Soriano González, la existencia de evidencia escrita solo acredita el afán de las comunidades de repasar sus tradiciones en elementos pictográficos. Con esto quizá puedas tener tu primera conclusión. La justicia mesoamericana era principalmente oral, nutrida de usos y costumbres, pero principalmente oral. Diversos documentos han servido de acervo para el estudio de los sistemas jurídicos consuetudinarios de los pueblos prehispánicos, entre los que destacan como fuentes indirectas los códices matritenses, florentino y mendocino, así como las leyes de Nezahualcóyotl, las 20 leyes, y el texto denominado Libro de Oro, escrito en su momento por Fray Andrés de Alcobiz. Como puede observarse en esta pequeña
introducción a este contenido, el análisis historicista precolombino, este análisis histórico previo a la llegada de los castellanos, de los conquistadores, se ha asumido como piedra angular a la cultura mexica, la cual pues constituye el gran esplendor y la decadencia de la época posclásica. A diferencia de los militares que acompañaron a Hernán Cortés en su incursión conquistadora a la antigua Mesoamérica, los frailes fueron responsables de documentar buena parte de los usos y costumbres de los pueblos que habían sido sometidos, empleando para ello, pues el método histórico etnográfico, buscando con tal afán, con tal propósito, remontarse a los orígenes de los hábitos de los indígenas y así eventualmente erradicarlos. Porque si bien es cierto que el proceso de evangelización para muchos significó la oportunidad de preservar sus usos y costumbres, para muchos otros pueblos también significó la eh, clausura definitiva a algunos de sus usos, a algunas de sus prácticas que eran consideradas herejes, blasfemas. Eh, la idea del proceso de evangelización a través de los frailes fue reemplazar buena parte de esos usos y costumbres que, como ya lo mencioné, constituían en sí mismo derecho, conjunto de normas, principios que servían a la población, y reemplazarlos por la semilla de la fe católica, la idea de la cristiandad y el respeto a las autoridades que la propia iglesia había designado o identificado dentro de la gran estructura castellana. Es en el cumplimiento de esta misión que nacen los códices que actualmente identificamos, los códices que ya mencioné. Bernardino de Sagún, relator de la era indígena precortesiana, afirmaba respecto a estos temas que acabo de mencionar: el médico no puede acertadamente aplicar las medicinas del enfermo sin que primero conozca de qué causa procede la enfermedad. De manera que el buen médico conviene sea docto en el conocimiento de las medicinas y también de las enfermedades, para aplicar a cada enfermedad la medicina contraria. Los predicadores y confesores, médicos de las almas, para curar las enfermedades espirituales, conviene tengan conocimiento de las medicinas y de las enfermedades espirituales, de los pecados de la idolatría y supersticiones idolátricas, y agüeros y abusiones y ceremonias idolátricas de todos los nativos de la Nueva España, para así predicar contra estas cosas y aún para saber si las hay menester de cómo combatirlas, cómo resolverlas o transformarlas en la fe. Este pensamiento asumía que buena parte de los usos y costumbres de los pueblos originarios eran eso, una enfermedad, parte de la decadencia de los pueblos, parte de esta espantosa y ambigua manera de pensar de quienes no habían tenido contacto con la civilización, con las aparentes buenas costumbres. Esto lo confirma también Toribio de Benavente Motolinía, quien fundó, por cierto, la ciudad de Puebla, y hay que hacer alusión que esta expresión motolinía la vamos a ver utilizada mucho en la ciudad de Puebla, significa pobre. Cuando escuchen Fray Toribio de Benavente Motolinía, Motolinía es pobre. La historia indígena, de acuerdo a él, está íntimamente ligada a la visión de sus protagonistas, sobre todo de aquellos que ejercieron posiciones de poder, razón por la cual habitualmente reunía a hombres y mujeres más viejas, más viejos y sabios, para que le ayudaran a descifrar estas palabras pintadas de sus ancestros e instituciones. Estas palabras pintadas fueron llamadas tlapaltotolis y servían como una especie de referencia para que los cronistas, los ancianos, la gente de más edad, pudiera
encauzar de mejor manera sus recomendaciones dentro de esta gran estructura social mesoamericana. Para cualquier comunidad indígena, el orden político iba de la mano con el orden jurídico. Esto significa que el derecho nacía a través de las reglas de la vida, las más ancestrales, por cierto, mismas que eran nutridas por las tradiciones, usos y costumbres que los monarcas se encargaban de proteger y procurar a través de instituciones específicas. De este modo, las normas eran vistas con un enfoque muy punitivo, pues tras una eventual transgresión a las mismas, lo que quería garantizar el gobernante, pues era una especie de purificación social e individual, sea mediante el uso de la fuerza excesiva, heterocompositiva, o bien a través de la eh, procuración del autosacrificio, el cual siempre existió con un profundo misticismo a su alrededor. Esta autoinmolación que se daba, por ejemplo, en Japón, está muy presente en el derecho antiguo mesoamericano, pues también es una forma de buscar resarcir el daño con tus propias manos. Los pueblos mesoamericanos se caracterizaron por tener complejas estructuras sociales. Los mexicas no eran nada diferentes. El gran pueblo de Tenochtitlán nació a partir de las tribus de todos los pueblos que fueron desplazándose a partir del año 50 antes de Cristo del noroeste del actual territorio llamado México hacia el este y sur de la República Mexicana. A lo largo de su paso, estos migrantes fundaron una infinidad de señoríos, los cuales tuvieron como principales aliados, pues, a los reinos que se ubicaron justo en el gran valle del Anáhuac, el gran centro del territorio mexicano que actualmente ocupa la Ciudad de México, del cual surgieron grandes personajes como el propio legislador eh, Texcoltlatzin, que su nombre significa fundador del derecho mexica, o bien Esahualcoyotl. Los pueblos nahuas que se fueron uniendo paulatinamente para crear esta gran estructura jurídica y política que identificamos en el posclásico, pues fueron fusionando su idioma, su religión, sus tradiciones. Los principales dioses que tuvieron fueron Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y el propio Xipetotec. La dualidad entre Quetzalcóatl y Texcatlipoca consistió en un binomio en cuyas entrañas ambas fuerzas podían reflejarse en la formación de la tierra, la propia existencia humana y el equilibrio de todas las fuerzas mágicas y místicas de la humanidad. Pese a que los mexicas mantuvieron un panteón de dioses muy homogéneo y no por ello que estuvieran sepultados, le llamamos panteón a este conjunto de deidades o dioses que se encuentran reunidas o reunidos en una misma cosmovisión. Este panteón era homogéneo para los nahuas y principalmente para los mexicas. Estas deidades que integraban el panteón abonaban a diversos elementos terrenales. Y así, entre la Tierra y el cosmos, los mexicas se terminaron inclinando un poco más en darle mayor relevancia al dios Huitzilopochtli, que fue finalmente el responsable de conducirles hasta su hogar definitivo. Así, finalmente, a partir de un gran peregrinaje que brotó del occidente y que terminó pues muy cerca de la ciudad de Puebla, en lo que hoy llamamos Ciudad de México, pues se fue construyendo la última versión de la geopolítica precolombina, esta última versión que de alguna manera van a respetar los castellanos, van a respetar los conquistadores en el afán de crear estructuras de poder que fueran sostenibles a lo largo de la historia. Los nuevos territorios que fueron cubriendo los pueblos mexicas en su afán de dominación, pues se fueron poblando, organizando y teniendo conexión natural irremediable.
Sirve traer entonces a colación, a partir de esto que les estoy contando, los apuntes de Francisco López de Gómara, quien apoyando a la obra de ilustres escritores como Fray Toribio de Benavente o Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, o incluso el propio Pedro de Alvarado, quien murió a manos de un acto de insurrección indígena algunos años después de la conquista. Ellos describen cómo, por ejemplo, Nicaragua recibió una nutrida migración de nahuas que compartió usos y costumbres con los habitantes de Tenochtitlán. Yo les recomendaría mucho que escribieran esta relación en Google, por ejemplo, o en plataformas de búsqueda, sus motores de búsqueda, trataran de hallar palabras en náhuatl que se comparten entre el actual México con algunos países de Centroamérica y se van a dar cuenta que en El Salvador, en Nicaragua, hay muchas comunidades que tienen estas coincidencias. En este testimonio que les comento, sobre todo el trabajo de Pedro de Alvarado, se señala la coincidencia que existen entre ritos, leyes, algunos usos de los pueblos indígenas, que aparentemente, aun cuando van cambiando, van evolucionando de acuerdo a sus propios patrones, pues siguen marcando una pauta tan similar, tan fuerte, que de manera inexorable se puede a afirmar que el gran imperio nahua se extendió desde la parte más meridional del continente hasta la más septentrional. Eh, vale la pena señalar que según algunas descripciones textuales, el procedimiento empleado para este mestizaje, pues fue variando de a poco, ¿no? Hasta que finalmente fue liderado por los propios gobernantes castellanos. Buena parte de las instituciones que vemos dentro de las estructuras mexicas las vamos a ver también en otros pueblos, y es que justo el mestizaje, sobre todo motivado en el encuentro que tuvieron los aztecas ya mexicas con los toltecas en Tula, pues nos va a conectar irremediablemente, sí, con esta versión eh, de un pueblo creyente en la serpiente emplumada, creyente en las fuerzas naturales, creyente en el poder de tótems, ¿no? Es algo que está ahí y está, pues técnicamente para ilustrarnos. Ahora, añadiendo un poco más a nuestro debate, a nuestro discurso, eh, es importante observar que el dominio mexica, siendo este uno de los más importantes en el análisis histórico, es posible identificarlo en diversas estructuras que ejemplificaron muy bien la estructura atemporal de todos los pueblos originarios en la época prehispánica. En el Imperio Mexica, el monarca era conocido como Tlatoani, personaje cuya autoridad provenía del consentimiento divino, es decir, Dios, los dioses le permitieron gobernar, y representaba la parte masculina del dios Tezcatlipoca. Sus responsabilidades se enfocaban principalmente en procurar justicia y administrar de manera adecuada y puntual todos los recursos del reino. Este gobernante, en su carácter de símbolo, de procurador de justicia, era investido con un arco y con flechas doradas. Si ustedes tienen la oportunidad de repasar eh, viejos códices, eh, seguramente van a eh, ubicar el preciso momento en el que Huitzilopochtli designa como su pueblo elegido a los mexicas y les dota de arco y flechas para poder identificarse así ante el mundo como el nuevo pueblo elegido. Huitzilopochtli es la heráldica que les dota a los anteriormente aztecas para transformarlos en mexicas. Flechas doradas y un arco. Eh, estos símbolos de justicia eran los símbolos del Tlatoani. Este gran gobernante era elegido por una asamblea de funcionarios de altísimo nivel, integrada por el Cihuacóatl, que es
la posición más importante de todo el reino, solo por debajo de Tlatoani. De hecho, el Cihuacóatl es la parte femenina del gobierno, o la parte femenina de Tezcatlipoca, y curiosamente Cihuacóatl es en sí mismo un varón, pero representando una imagen femenina. Se creía que los dioses tenían dualidad, eran dios y diosa en sí mismos, en sí mismas, precisaban feminidad y masculinidad, fertilidad y capricho, así lo eran básicamente. Debajo del Cihuacóatl, que insisto era la segunda autoridad más importante del reino, estaba el Tlaoxcacatl, el Tlacatecatl, el Esehuahuacatl y finalmente el Tlilancalcuy. Estas autoridades servían de consejeros para poder eh, auxiliar al monarca en momentos críticos. De quienes elegían al monarca, como hace rato lo mencioné, destaca principalmente la labor del Cihuacóatl, individuo que poseía casi las mismas atribuciones que Tlatoani, pero a diferencia de este representaba el lado femenino del dios multicitado, Tezcatlipoca. Era responsable, entre otras cosas, de juzgar en orden militar y criminal, organizar las salidas de los ejércitos y dar incentivos también a los soldados. Al fallecer el Tlatoani, el Cihuacóatl ocupaba el cargo de su contraparte hasta que el consejo, también mencionado, volvía a sesionar y nombraban así al sucesor. En la estructura eh, En la estructura del Estado Nahua, debajo de los altos gobernantes se encontraba el Consejo Supremo, organismo que se estaba formando continuamente con los representantes de todos los consejos menores. El Consejo Supremo auxiliaba al monarca, servían como senado para resoluciones difíciles o controversias. Asimismo, las funciones podían extenderse a ámbitos judiciales o administrativos. Hasta aquí no sé si te asalten las dudas, eh, pero lo cierto es que muchas de estas referencias seguramente ya las pudiste leer o identificar en algún otro texto o en alguna otra obra. Por ejemplo, lo de las flechas doradas y el arco, prácticamente seguro que te sonó del Códice Buturini, ¿cierto? En fin, eh, en un intento por configurar la noción tradicional del Estado en la antigua civilización, porque no existía la imagen del Estado tal y como occidentalmente se le vendió a los pueblos originarios, los mexicas habían instrumentado una estructura llamada Altépetl, cuya raíz era totalmente tolteca, aunque suene redundante. Y era el Altépetl la piedra angular de todo el régimen político de los nahuas. Bernardo García Martínez afirmaba que este concepto, el del Altépetl, podía interpretarse como un gran señorío independiente, resultado de conquistas hechas a lo largo de la historia y que se seguían ejecutando en el presente y hasta en el futuro, el cual representaba de buena manera la dignidad, la lengua, la justicia, la administración y las creencias de una misma cultura. Por eso, cuando llegan los castellanos, no se encuentran países formados como tal, pero se encuentran muchos altépetl, muchos señoríos, que a la cabeza tienen su propia versión de Tlatoani. Aunque aquellos pueblos que eran sometidos por un pueblo más grande tenían que renunciar a que su señor se llamara Tlatoani o alguna expresión equivalente, porque ahora el sumo gobernante que les había sometido o dominado ahora ocuparía ese punto. Fíjense que el término altépetl viene de algunos, bueno, de un sufijo y un prefijo. Significa altépetl literalmente agua. Agua en náhuatl es altl o atl y cerro significa tépetl. El cerro con agua o el agua con cerro servía para concebir, por así decirlo, una demarcación territorial independiente. Y muchos de los cronistas oficiales o clericales peninsulares aceptaban
que Altepetl más bien era como pueblo. Incluso en la época de los Habsburgo se le consideró como municipio. Eh, las expresiones señorío o nación estaban firmemente prohibidas por los castellanos porque la nación, pero sobre todo el concepto de señorío, nación como tal no existía, pero señorío sí, estaba delegado exclusivamente para su monarca. En ese entonces, o bien los reyes católicos o Carlos I, Carlos Emperador, él era el señor. Respecto a la organización social del Altepetl, este se dividía en varias clases sociales distintas. La inferior, donde estaban los tlacoltin, que tlacoltin es algo como esclavo, quienes vivían en cautiverio o servidumbre voluntaria para todas sus vidas y no transmitían a sus descendientes dicha condición. Para los pueblos mesoamericanos, sobre todo para los mexicas, ser esclavo era más un castigo por haber incumplido alguna obligación patrimonial o por haber sido condenado por algún crimen. La esclavitud se adquiría. La servidumbre también era para esos efectos, una manera mucho más amable, pero que al final se terminaba también eh, adhiriendo a la estructura social de los pueblos nahuas. Arriba de los Tlacoltin estaban los Macehuales o los Macehualtin, la gente del pueblo. Literal Macehual o Macehualtin significa gente del pueblo, quienes se agrupaban en una serie de vecindarios que van a ser conocidos más tarde como Calpulis. Calpuli es barrio o familia grande. De hecho, Calpuli, la palabra como tal, es familia grande. Por eso en Cholula o en algunos otros municipios de México, cuando vemos los barrios, vemos que prácticamente toda la gente se apellida igual. Yo que soy de Cholula, en el barrio de Jesús Tlatempa, es común ver apellidos como Kitl, ¿no? Kitl es un apellido constante. Mino es un apellido que se encuentra más hacia el pueblo de Zacatepec. En fin, vamos a ver algunos apellidos porque barrio, al final para los pueblos mesoamericanos era familia grande. Los macehuales vivían en libertad. También arriba de ellos estaban los pochtecas, que significan comerciantes. Eran un grupo muy privilegiado que económicamente habían acaudalado, amasado riqueza y eventualmente encima de ellos, pues también estaban otro tipo de representantes, los pochtecas, que eran comerciantes que iban y venían a otros territorios, podían ser designados como embajadores, como cónsules de la gran nación o del gran señorío en otras partes del continente. Y en la cumbre de la gran estructura social mesoamericana vamos a ver a los pipiltin. Los pipiltin para los mexicas son los nobles, de quienes se elegía el tlatoani venía de entre los nobles y los altos cargos del gobierno. La unidad social venía de los calpulis y tal institución era a la vez un vecindario como una comunidad donde se instruían oficios, se hacían talleres y servía para organizar a toda la población, a toda una nación, por así calificarla, en actividades muy específicas. O sea, era una vía de especialización, mismas que iban variando de ubicación y de señorío. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el contenido de hoy. Muchísimas gracias.